Hola niños de cuarto grado, tengan una feliz entrada de semana. Vamos a iniciar la unidad número 4 con las clases de las narraciones. Bueno, aquí tenemos que los textos narrativos, vamos a ubicarnos un poco en la página número 66 y vamos a hacer un ejercicio con el lobo y el cabrito. De pronto ya conocemos en años anteriores que hemos estudiado las fábulas, los mitos, las leyendas, los cuentos, ¿verdad? Todo esto, chicos, como lo señala nuevamente el libro y en el lenguaje pues que se nos está repasando cada año, vamos estudiando y vamos recordando nuevamente. Aquí volvemos, si queremos también lo señalamos en nuestro libro en físico, las novelas, se me olvidó decir, hace parte de los textos narrativos que relatan historias, eventos o sucesos imaginarios o reales. Entonces vamos a mirar qué pasa con estos textos, pero hay que tener en cuenta que hay textos que no son literarios, como las biografías, las autobiografías y las noticias. A pesar de que son textos narrativos, no son literarios. Los literarios son los que les mencioné anteriormente. Esto hay que tenerlo muy, pero muy claro. Vamos a hacer el ejercicio con el lobo y el cabrito, que es una fábula muy hermosa. Un cabrito que había salido de paseo por el campo tuvo la mala suerte de encontrarse con un lobo, que de inmediato lo atrapó. Al verse prisionero, el cabrito lo imploró: «Señor lobo, puesto que no tengo esperanza de vivir, porque la muerte me espera, toque la flauta y yo bailaré para que se divierta antes de su banquete». «Petición aceptada», dijo el lobo. Entonces se puso a tocar y el cabrito a bailar alegremente. Estaba el lobo tan emocionado que no se dio cuenta de que la música también era escuchada por unos perros que estaban cerca y al oírla corrieron al lugar. Al ver el lobo a los perros, salió corriendo para escapar de ellos y dejó libre al bailarín. Entonces, acá tenemos un hecho real, como lo señala el libro. El hecho real es: un cabrito se encuentra con un lobo. Un hecho de la imaginación: los animales realizan acciones humanas, conversar, tocar la flauta y bailar. Recordemos, chicos, que en las fábulas se personifican a los animales. Los animales aquí pueden hablar, pueden sentir, pero poniéndole los valores que normalmente los humanos nos conceden, porque tenemos inteligencia, somos racionales, somos seres que pensamos, en cambio los animales no. Aquí tenemos otro también, los Ivo y la muerte. Entonces, ustedes allá en su casa van a prestarle muchísima atención. Este ejercicio sí lo van a hacer solitos, a lo que está señalado de verde y lo que está señalado de color rosa piel. Y van a mirar y detallar cuál es el hecho real y cuál sería el imaginario. Ahora bien, como ya les había mencionado, resulta que hay textos narrativos no literarios y encontramos la noticia y la biografía, que de hecho ya vimos en clases anteriores. Sí, profesora, sí se narra, pero no tienen las características literarias. De hecho, las noticias son presentadas en periódico, te las encuentras también en la televisión, en la radio. Igualmente, las biografías
es un texto narrativo, pues porque estoy relatando la vida de una persona. En este ejemplo que nos están dando acá de María Fernanda Heredia. ¿Quién fue María Fernanda Heredia? Que nació en Quito, que es una escritora, que ilustradora de cuentos infantiles, que se ganó el premio Darío Guevara Mayorga, ¿verdad? Nos está narrando, nos está relatando la vida de una persona. Y una autobiografía, pues cuando escribo mi propia vida, escribo dónde nací, de dónde soy, quiénes fueron mis padres, a qué me dediqué en la vida, qué me gusta, qué no me gusta. Y bueno, aquí vamos a sintetizar un poco en este cuadrito que tenemos acá las diferencias, lo que les estoy diciendo. Los literarios, los cuentos, las novelas, mitos, leyendas y fábulas, y los no literarios, lo mencionado ahora. Nos vamos a detener en las características de los cuentos fantásticos, los cuentos de fantasía. ¿Qué características claves se tienen acá? Por ejemplo, los personajes son seres que participan en el desarrollo de las acciones de carácter maravilloso. Normalmente este tipo de personajes son protagonistas. ¿Qué caracteriza a un cuento fantástico? La magia, lo sorprendente, lo extraordinario, como las hadas, los dragones. El espacio. ¿Cuál es el espacio en cuentos fantásticos? Vemos lugares que van a contarnos hechos asombrosos, como las montañas lejanas. Y el tiempo, la duración de estas situaciones, estas acciones, estos hechos, o las condiciones atmosféricas, que si hizo mucho sol, que si se desató una frenética tormenta, una tempestad, una rápida ráfaga de viento exagerada, etcétera, etcétera. Todo esto va a ser el tiempo en nuestros cuentos de fantasía, y lógicamente la trama, que van a ser acontecimientos con un toque real o imaginario, pero se van a ver entrelazados en el cuento. Si ustedes se vieron la película de Shrek, aquí van a ver una hermosa gama de cuentos de fantasía. Con Shrek uno aprende muchísimo de los cuentos fantásticos. En segunda medida me voy a detener en algo que yo sé que a ustedes les llama mucho la atención, y son los mitos y las leyendas. Si se dan cuenta, la diferencia entre un mito y una leyenda es el tipo de narración o de qué va a tratar. Los mitos siempre te van a hablar más que todo de los orígenes y la creación del mundo. El origen, bien sea de los seres humanos, el origen del universo, cómo se originó la luna, cómo nació el sol, cómo nació tal dios, el ser humano, cómo se creó el hombre, cómo se creó la mujer. Por lo menos acá en la página 70 te van a hablar sobre un mito muy chévere, que es la aparición de los ríos, y va a especificar todo lo tradicional de la aparición de los ríos. Pero esto va a tener un toque de origen y un toque también de comunidad indígena. Más que todo, los mitos te van a hablar de estas especificidades. Vas a mirar aquí en este párrafo que está con color piel y lo vamos a leer juntos. Dice: después surgieron las lluvias. El árbol cayó y unas ramas se quedaron en el cielo y formaron las nubes. Las que cayeron en la tierra formaron los ríos. El tronco formó el grandioso mar. Si se dan cuenta, este fue el origen, la aparición de los ríos. Entonces, siempre nos va a hablar sobre las cosas que están en la naturaleza,
todo lo que tiene que ver con la atmósfera, la creación, asimismo lo que les decía del hombre y la mujer. Ahora vamos a ver unas características específicas de este tipo de narraciones. Si bien es cierto, los mitos van a explicar el nacimiento de las cosas, las personas, los pueblos, los dioses. Los mitos son aquellas narraciones que no tienen una estructura, como todo texto narrativo. Tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace. También en los mitos los personajes pueden ser seres humanos, también dioses o animales. El lugar o el espacio donde se desarrolla el mito nunca es preciso, pero se relaciona con un lugar de importancia para las comunidades indígenas. Y lógicamente el tiempo en el que se desarrolla el mito pues va a ser impreciso, pero vuelve y retoma la comunidad indígena, que tiene un papel muy pero muy importante en los mitos, porque toda esa tradición oral, todo esto que heredamos, por ejemplo, aquí en Santa Marta los Tairona, tenemos en Colombia los mitos de los ticucas, etcétera, etcétera, nos van a recordar quiénes somos, y esta tradición oral no podemos perderla de ninguna manera. Más abajito, después de leer la aparición de los ríos, el mito que estábamos viendo ahorita, nos va a especificar acá qué es lo que explica la creación de las lluvias, las nubes, los ríos y el mar. ¿Quiénes son los personajes? Pues el pájaro carpintero, la danta, la tortuga, el loro, las ardillas. ¿Dónde y cuándo se desarrolla la historia? En la selva, y el tiempo es pasado. ¿Y cuál es su estructura? Como ya decíamos, el inicio, el nudo y el desenlace. Bueno, y finalmente en la página 73 vamos a repasar y vamos a mirar bien qué es lo que va a diferenciar a un mito de una leyenda. Y acá nos dice claramente cuáles son esas diferencias según sus propósitos. Por lo menos, el propósito de la leyenda es conservar en la memoria de una comunidad, de un pueblo, aquel suceso importante para su vida. Acá lo vamos a señalar. La Llorona, en Popayán, por ejemplo, el hombre caimán en la zona costera del Atlántico, o tenemos el Moán en Neiva, Huila. Esto hizo parte un día de la comunidad, fue importante, y a ese personaje pues se le van poniendo elementos de fantasía maravillosos. Vamos a jugar también con las fuerzas de la naturaleza, porque resulta que la Llorona lastima a borrachos, o la Madre Monte ataca a los cazadores, o la Muelona también muerde en el cuello a los borrachos que se aparecen por allí en la calle después de que están solos cerca de la casa donde ella murió. Vamos a mirar que también en estas leyendas pues hay un escenario conocido para la comunidad, que es dicho pueblo, con esas características llamativas, y pues va a diferenciarse de los mitos, porque los mitos ya te van a explicar, como ya les decía anteriormente, sobre los orígenes. Miren aquí en el mito de los niños llorones de Chingaza, aquí van a mirar los personajes que son los caciques enemigos, y todo gira en torno a las tribus indígenas, a las tradiciones de los indígenas, al cacique chiquero, al cacique hechicero,
la laguna desfondada. Estos son los espacios, los lugares que van a ser muy diferentes a las leyendas. Bueno, y para terminar les dejo en antología de su página 74 y 75 unos cuentos, mitos que les va a gustar muchísimo. Aquí por lo menos tenemos la cacica Gaitana. Miren que las imágenes también nos van a ayudar a proyectar una mejor comprensión de lo que leamos. Recordemos que en cuarto los niños ya hacen un buen uso de su lectura, de su comprensión un poquito más abierta y pueden acercarse al análisis de este tipo de textos. De pronto en la evaluación de la próxima semana, qué sé yo, les pongo ese tipo de textos y usted tiene que detectar si es una leyenda, si es un mito, si es un cuento de fantasía, como el que está acá arriba. Las habichuelas mágicas viene siendo un cuento de fantasía, de magia. Aquí vas a mirar un mito, que es el de la cacica Gaitana. Y todo esto te va a acercar y vas a mirar todo lo aprendido en las páginas anteriores sobre las características de mito, leyenda, cuento de fantasía. Las vas a practicar en esta antología. Para finalizar, recordemos que vamos a tener una lectura dinámica de Margot. Recordemos hasta dónde tenemos que tenerla leída. Nuestra querida historia de superhéroes, ¿verdad? Hasta este capítulo que ya debemos tenerla leída. Miren la página. Los superhéroes sí tienen sentimientos y son perfectamente capaces de emocionarse. Entonces, por favor, en la actividad que vamos a realizar, es importante que tengan un buen manejo de la obra y que se la estén leyendo no solo cuando la profesora pues les diga, ¿cierto? Sino tener una lectura continua para no dejar pues para última hora su lectura y su estudio personal, porque a leer solamente se aprende leyendo y eso hace parte de su práctica. Bueno, niños, que tengan una buena semana. Dios los bendiga en familia, a cuidarse mucho. Un abrazo enorme les deseo, bendiciones, saludos también para sus papás, quienes los acompañan en este proceso, en este acompañamiento, y cualquier duda estaré atenta a sus comentarios.